participativo entre todos. Voy a requerir que ustedes me ayuden a responder las preguntas que voy a lanzar al aire y eso sí, les voy a pedir que sea con muchísimo orden y que obviamente que intenten participar entre todos, ¿sí? Entonces, vamos a estar trabajando con el chat y con los micrófonos, pero si quieren hacer la participación, les voy a pedir que alcen su manita, ¿de acuerdo? Y conforme vaya haciéndome el listado aquí de las manitas arriba, voy a conceder la palabra. Entonces, para empezar a platicar de todos estos temas que hemos visto, que en general ha sido de viticultura del viejo mundo. Nos faltó ver Alemania, si nos alcanza el tiempo, vemos un poquito, pero vamos entonces a hablar de los países principales que vimos, ¿no? Francia, Italia, España y Portugal, ¿sí? Prácticamente de eso es la carga pesada que viene en su examen, ¿sí? Entonces, vamos a repasar datos importantes de cada país y bueno, me gustaría que me dijeran de cada país, ¿sí? ¿Qué es en lo que destacan? ¿Sí? ¿En qué destaca Italia? ¿En qué destaca España? ¿En qué destaca Portugal? ¿Y en qué destaca Francia? ¿Sí? A ver, alzo una manita y los empiezo a escuchar. A ver, datos importantes, ¿no? Los vimos como generalmente antes de empezar a ver todos los temas. José Roberto Carlos. ¿Puedo decirle de España o no? Sí, el que tú quieras. Adelante, Roberto. Que tiene el 15% de las vides plantadas en todo el mundo. Ok, eso es muchísimo, ¿no? El 15% de las vides de todo el mundo se encuentran en España. Que, por lo tanto, ¿qué significa esto, Roberto? Roberto, ¿se toca? Ese tema es importante, ¿eh? Sí, entonces quiere decir que es de los mayores productores de vino. Es de los mayores productores de vino, ¿sí? Tiene la mayor extensión de viñedo plantado y, sin embargo, Elizabeth. Sí, bueno, también de Italia es que tiene el 18% de producción en el mundo de vino. De acuerdo. 18% del vino que se produce en el mundo viene de Italia. Hasta ahí vamos bien, ¿no? De acuerdo. Entonces, entre esta conjugación de estos dos países, pues ambos son tremendamente productores, ¿no? España tiene la mayor extensión de viñedo plantado en todo el mundo, pero no es el mayor productor de vino, ¿ok? Entonces ahí, ojo, ¿sí? El mayor productor de vino es Italia. Es el que produce más vino en cantidad en general en todo el mundo. Es el país que elabora más. Se ha desarrollado así incluso en la historia, que ha sido Francia, en un par de años le tocó a España, ¿sí? Pero Italia siempre ha sido de los más productores y hoy en día, en la actualidad, Italia produce más vino en todo el mundo que el resto de los países, ¿ok? Pero España tiene la mayor cantidad de viñedo, ¿sí? Recuerden muy bien esto. ¿Por qué? Porque recuerden que la temperatura que hay en España es mucho más cálida, es más árida, ¿sí? Entonces, el crecimiento de la vid en general, pues no es de un gran rendimiento. Sí tienen muchísimo viñedo plantado, tienen muchas plantas, pero las plantas no dan un gran rendimiento. Lo que sí es que dan vinos de muy buena calidad, ¿de acuerdo? Pero en este caso, hablando en sentido como climatológico, digamos que Italia tiene un poquito más de fortuna en este tema climático, ya que tiene distintos climas, así ven la bota en general, pues estas altitudes y latitudes ayudan a que tenga distintos tipos de climas y que se den entre vinos de calidad y de buen rendimiento, ¿no? Entonces, este es un tema importantísimo. Ahora, ¿quién me dice cuál es el país con el mayor consumo per cápita en el mundo? Fernanda, por favor, Fer. Portugal. Portugal, ¿y cuánto consume? 51.4 litros. 51.4 litros así aproximadamente, ¿no? Porque va cambiando año con año, porque obviamente la economía tiene mucho que ver, incluso la propia producción, ¿no? Si hay como poca producción, hay mayor demanda y aumenta como el precio del vino y de eso también pues hace que varíe en general el consumo que pueda haber, ¿no? Entonces, el mayor consumidor
de vino en el mundo, en general no es Portugal, ¿sí? Porque hay lugares que son un poquito más chiquitos, o sea que su población en general pues, es así, es poquito, ¿no? Y obviamente van a consumir más. Pero ya hablando como en números más grandes de países ya bien conformados, pues Portugal es el que más consume, ¿de acuerdo? Al menos de los 4 que vimos es el que mayor consume, porque el Vaticano consume muchísimo más, ¿no? El Vaticano consumirá aproximadamente unos 71, 72 litros anuales, ¿no? Pero pues obviamente es porque es parte de la misa y pues obviamente ahí el poder adquisitivo pues es bastante fuerte, ¿no? Pues el tema de la religión. Y o países como Andorra, ¿sí? Que está entre España y Francia, pero es así un lunar, ¿no? Prácticamente. No tienen la misma, obviamente, la misma comparación en población que en el resto de estos países, ¿no? Que, por ejemplo, Andorra está también como en los 50 litros, pero estamos hablando de que es bien poquita población. Entonces, obviamente, el consumo per cápita se va a ver elevado por esto. Entonces, hablando en general ya de un país bien conformado, que sea del mayor consumidor per cápita de vinos en el mundo, pues en este caso sería Portugal. ¿Ok? Eso es importante saberlo. Va a venir un tema, bueno, en general va a venir de todos los países, ¿no? Pero va a venir bien marcado un tema que lo necesito que lo estudien prácticamente de memoria, ¿ok? Que son los Premier Grand Cru Classé de Bordeaux. ¿De acuerdo? ¿Quién me puede mencionar lo que sabe sobre este tipo de clasificación? De los Premier Grand Cru Classé de Bordeaux. En Burdeos, ¿no? En España. A ver. Bordeaux. A ver, vamos a, bueno, como de lo general a lo particular. ¿Qué recuerdan de Bordeaux? También esto es importante porque si viene. A ver. Es más importante, están ojeando. Creo que eran los mejores, ¿no? Así como que ya no, de esa clasificación ya no había más. Ok, ya no había mejores, ¿no? Esto cómo se dio? ¿Cómo se dio esta clasificación, Jorge? A ver, deje checo. Sí, a ver. Platíquenme cómo fue que se obtuvo esta clasificación, que solamente son 5 etiquetas las que están dentro de esta clasificación. Necesito que se las aprendan de memoria por el nombre y los datos importantes de cada una, ¿sí? Porque hay datos que los destacan. A ver. ¿Ya están listos? A ver, tengo a Anaí, puso en el chat. Dice. Dice, es por la clasificación napoleónica, nos dice Anaí, y Ángel Aguado, fue por Napoleón. Es correcto, en estos años, entre los 1853, si no me equivoco, 57, se da en París un concurso para premiar a los mejores vinos de toda Francia, ¿no? Y los que destacaron en general fueron los vinos de Bordeaux, ¿ok? Vinos en general, ¿no? En general, pero los tintos representaron 5 grandes vinos Grand Cru Premier Classé de Bordeaux, ¿sí? Apréndanselo ya de memoria, ¿sí? El Chateau Lafite, el Chateau Margaux, el Chateau Latour, el Chateau Monton Rothschild y el Chateau Aubrion. ¿De acuerdo? 5 chateaux, importantísimos. Ahora, ¿de dónde provienen? ¿De dónde provienen estos chateaux? Están en Bordeaux, pero ¿en qué subregiones? Necesito que las identifiquen. Del Medoc y de Grapes. Exactamente, del Medoc y de Graf. De Graf. De acuerdo. ¿Cuál viene de cuál y cuál del Medoc y cuál de Graf? Andrea. Tengo que Chateau Latour, Chateau Margaux, Margot, Chateau ajá. Rothschild es del Medoc, Sí, Chateau Aubrion es de Grapes sí, y Chateau Monton Rothschild es del Medoc. de acuerdo. ¿Sí? Tenemos al Medoc y tenemos a Graf. El único que proviene de Graf, particularmente en Graf, en una subregión más chiquita, de Pessac-Lognan, es el Chateau Aubrion.
¿sí? Es así como el que destaca, porque todos están en el Médoc, excepto el Haut-Brion. El Haut-Brion el Château-Brion está en Graves, ¿sí? En la subregión de Pessac-Léognan. Ok, eso es algo que lo destaca de los otros 5. Ahora, ¿cuál fue el último Grand Cru Premier Classé que se adhirió a esta clasificación? Porque en 1853 no fue más que 4. Pasó tiempo, ¿en qué año y qué etiqueta fue el que incluyeron al final? Dice una clasificación alcohólica, solo 5 vinos son de 1855, perdón. Ese es por los 50 de los 1800, ¿no? Gracias, Noemí. En 1973, ¿y cuál es la etiqueta que se incluyó, que subió de rango a los Premier Grand Cru Classé? ¿Cuál de estos 5 fue el que agregaron al último? El Chateau Monton Rothschild. De acuerdo. Muchas Rothschild. gracias, Anaí y Andrea. Exactamente, ¿no? Entonces son 5, los 5 son de Bordeaux, ¿sí? Los 5 son tintos, la mayoría viene del Médoc, el único que viene de Graves es el Haut-Brion, y el último que agregaron a la clasificación fue el Monton Rothschild. Ahora, hay un Grand Cru Premier Classé blanco de Bordeaux. ¿Cómo se llama y en qué región lo producen? Blanco. No te preocupes, Anaí. Lo que sí me importa es que lo reconozcan cada uno. A ver, el Grand Cru Premier Classé blanco de Bordeaux, ¿y de qué región es? ¿Y cómo se elabora? Y hasta díganme si quieren las uvas de una vez. ¿Recuerdan? Uno blanco, bien dulcesote. Les voy a dar No es uno llamado Chateau Livernier, algo así. el de Livernier, no. Chablis tampoco. Chablis es de la Borgoña. ¿Ok? También ahorita vamos a hablar de la Borgoña. Pero no. Les doy una pista. Está hecho exactamente, ya no lo dijo Ana María. Es el Chateau d'Yquem. ¿Ok? Chateau d'Yquem es el Premier Grand Cru Classé blanco de Bordeaux. ¿Ok? Y se elabora en la región de Sauternes. ¿Ok? Al ladito de Graves se encuentra Sauternes y dedicada a... No, está al ladito de Graves, Anaí. Está al ladito de Graves, al sur de Bordeaux, ¿sí? Y en este lugar se dedican a hacer esta etiqueta importantísima. ¿Cómo está elaborado? ¿Quién me recuerda cómo está elaborado el Chateau d'Yquem? A ver. ¿Qué proceso? ¿Qué tipo de vino es? ¿Es un vino blanco espumoso? Blanco espumoso, no. Sí es blanco, pero no es espumoso. Es de otra clasificación. Los blancos espumosos de Bordeaux, ¿cómo se le llama también? De una vez recuérdenme. Los que obviamente pues son espumosos con el método tradicional. A ver, ya son 2 preguntas. ¿Con qué procedimiento está hecho el Chateau d'Yquem de Sauternes, Premier Grand Cru Classé blanco de Bordeaux? ¿Y cómo se le llama a los espumosos de Bordeaux? Es un vino de postre. Es un vino de postre. Hay muchos en general. Ya les voy a dar ya el dato. Anótenlo, por favor. Está hecho por el proceso de Botrytis cinerea. ¿Sí? ¿Recuerdan este hongo, también llamado pudredumbre noble? Dice Ana María, con botrytis. Bueno, los viñedos son susceptibles a la botrytis. Exactamente. Está hecho por el método de Botrytis cinerea. Muchas gracias, Ana María. Son vinos dulces naturales. ¿Ok? Cuando se tope con Chateau d'Yquem, es un vino que se produce a partir de la uva Semillon y Sauvignon Blanc. ¿Ok? Entonces, el hongo de la botrytis, también llamada pudredumbre noble, ataca la vid, ¿sí? No la mata, sino se dedica nada más a pacificar las uvas, ¿no? Las va deshidratando hasta que tengan una poca cantidad de agua. Esta uva es la que van a utilizar para la vendimian y la van a utilizar para la producción de este vino dulce importante, ¿de acuerdo? Un vino con una carga tan importante de sabor que puede ser maridable con
con sabores demasiado fuertes, como en el caso del queso Roquefort. ¿Ok? Estamos hablando de mucha potencia en general. Vino de postre, como nos dicen ahí, Guadalupe, de Botitis cinerea, Gran Premier, Gran Cru Clase, blanco. ¿Ok? De Bordeaux. Ok, muy bien. Hasta ahí. Apréndanse esas etiquetas de memoria, por favor. ¿Cómo se le llama entonces a los espumosos de Bordeaux? Ellos con el método tradicional. Fernanda. Se llaman cremant de Burdeos. Exactamente. Son los cremant de Burdeos o cremant de Bordeaux. Cuando se topen con la palabra cremant, se refiere a un vino espumoso hecho por el método de Champenois, el mismo con el que se hace el champán, pero no se le puede llamar champán porque recuerden que el champán tiene denominación de origen. Y ahorita vamos a hablar importantísimo del champán. Bueno, ya estamos aquí en el champán. Aparte del champán y de los cremant, ¿qué otros vinos están hechos con el método tradicional o el de Champenois? Vinos espumosos. Vamos a hablar de los vinos espumosos. Vinos espumosos hechos con el método tradicional o Champenois. ¿Sí? Hay uno importante en Italia, otro importante en España. Hechos con el método tradicional. Aparte de cremant y champán. A ver. ¿Se acuerdan? Vinos importantes, hablando de vinos espumosos. No me digan que no se acuerdan ninguno. Hice énfasis mucho en ese tema, en esos temas, no bien. No sé que fue bastante, pero como que estuve repitiéndolo mucho. Denominación de origen de los vinos españoles espumosos con el método tradicional y de los italianos, que son casi tan buenos como un champán. Los cava de ¿El vino España. cava? Es correcto, los cava de España. ¿Y los de Italia? Vinos. Vinos Franciacorta. Los Franciacorta. Muchas gracias, Fer. ¿O fuiste Elizabeth? No, fue Fer, ¿verdad? Sí. Gracias. Noemí nos habla de Asti. Asti, recuerden que también es un vino espumoso, pero no está hecho con el método tradicional. ¿Con qué método está elaborado el Asti? ¿Con qué método? Franciacorta, muchas gracias, Jimena. Es correcto. Ese está elaborado con el método tradicional. ¿El Asti con qué método está elaborado? Por el método Charmat. Método Charmat. ¿En qué se diferencia el método tradicional del Charmat, Roberto? En que el Charmat es, son igual dos fermentaciones, pero una es en acero o barrica, o no sé, como tanque, Sí, ¿no? De acero. en un tanque de acero Y inoxidable. el Champenois es en botella, ¿no? Perfecto. Esa es así como la principal diferencia entre los dos, ¿no? La segunda fermentación del Champenois se lleva a cabo dentro de una botella, ¿sí? Vamos a recordar qué pasa en este proceso. Lo primero que vamos a hacer va a ser la obtención de un vino base, ¿sí? Un vino blanco común, o puede ser rosado también. Las uvas, si vamos a hacer un copage, las tenemos que fermentar por separado, y al momento de que lo vamos a hacer espumoso, ahí es cuando le vamos a poner las cantidades que nosotros deseamos, ¿no? Llamado ensamble, ¿sí? Ahí es cuando podemos hacer un ensamble o lo podemos hacer monovarietal, ¿ok? Muchas gracias, Brandon. En tanque de acero, y Anaí me dice también inoxidable, tanque de acero inoxidable, ¿ok? Entonces, seguimos con el Champenois. Ya tenemos el vino base, ya le pusimos la cantidad que queríamos de cada uva, ¿sí? Ya está el vino base, que en general es de baja gradación alcohólica. Le vamos a poner el tiraje. ¿Qué es el tiraje? También, bueno, lo que se le agrega es el licor de tiraje. ¿De qué está compuesto este licor de tiraje? ¿Qué es el licor de tiraje? Levaduras más azúcar. Muchas gracias, Anaí.
levaduras más azúcar disueltas en vino base, ¿ok? Ese es el que te hace falta, ¿sí? Muchas gracias también, Jimena. Le vamos a poner el tiraje. En francés es tirage, ¿sí? Este procedimiento se llama tirage. Le vamos a poner una corcholata, como las que tienen las cervezas, y lo vamos a enrimar. ¿Qué quiere decir esta palabra de enrimar? Enrimar. ¿Qué es enrimar? Enrimado, proceso de enrimado. Ya hicimos el vino base, ya le pusimos el tiraje, licor de tiraje. Ya está listo para fermentar, ¿no? Este proceso de la fermentación carbónica es el enrimado. Se lleva a cabo en una cava que tiene la temperatura y la luz controlada, normalmente están subterráneas, y ahí se lleva a cabo la segunda fermentación, que es la carbónica. Se van girando, eso viene después, ¿sí? Vamos a recordar ahora. Se lleva el proceso de fermentación, ¿sí? Recuerden, ¿cuánto tiempo va a pasar en el rimado un champán? ¿Cuánto tiempo un cava? ¿Cuánto tiempo va a tardar en hacerse vino espumoso? ¿Y cuánto tiempo un milésime? Un champán milésime. ¿Cuánto tiempo pasa? Esto que dice Ángel, que se van girando periódicamente, es el siguiente proceso. Pero ¿cuánto tiempo pasa en el enrimado? ¿Cuánto tiempo pasa haciendo la fermentación carbónica? Que en general la fermentación carbónica no va a durar tanto, ¿no? Lo que está haciendo es quedarse con las vías, en contacto con las vías, para hacerlo más complejo, ¿sí? Entonces, mientras más tiempo esté en contacto con las vías, más fina es la burbuja y más complejo en aromas. Y obviamente los colores también son padrísimos. Tiene unos dorados, pero bonitos, así como si fuera oro. ¿No? Recuerden, champán mínimo 12 meses en general. Si no pasa 12 meses en un rimado, no puede ser champán, ¿sí? Para los cava, mínimo 9, ¿sí? Mínimo 9 meses en las cavas, pasando en la fermentación carbónica. Ok, ya tenemos eso. Ahora sí, nos lo vamos a pasar al remouage, que es lo que nos dice Ángel, ¿no? O removido, ¿sí? En francés es remouage o removido. Lo vamos a llevar a cabo en unos muebles llamados pupitres, ¿sí? Vamos a colocarlo, son unos muebles que tienen tablones que tienen agujeros, se mete la boca de la botella, ¿sí? Las lías se encuentran en la parte inferior de la botella y periódicamente, como lo dice también Ángel, vamos a dar cuartos de vuelta y vamos a ir colocando la botella con cada cuarto de vuelta también de manera más inclinada, ¿no? Que esté más verticalmente. Sí, en este proceso de remouage, que va a durar entre 21, 28, 30 días, en general va a depender, pero en general son por eso, ¿no? Como unos 28 días. Las levaduras, ¿sí? O las lías, más bien muertas, las levaduras muertas o lías, se van a ir a la boca de la botella y vamos a pasar por el proceso de degüelle, ¿sí? Se va a congelar con solución salina la boca de la botella y se va a destapar la corcholata para que salga expulsado por la presión las levaduras. Entonces el vino queda limpio. ¿Quién fue la persona que creó este procedimiento de removido o remouage en los pupitres? ¿A quién se le debe? Hubo dos personajes importantes en el proceso de la el perfeccionamiento del método de Champenois. ¿Quiénes fueron? ¿Y quién agregó esta parte del remouage al proceso? Para limpiarlo, porque si no los vinos quedan turbios. ¿Por qué? Porque se quedan las lías ahí adentro. Personajes ahora, personajes históricos de la vitinicultura. ¿Quién fue? Le voy a dar una pista, fue una mujer. ¿No fue la viuda de Clicquot? La viuda de Clicquot, ¿cómo se llamaba?
Roberto, la famosísima viuda de Clicquot. Viuda o Bob Clicquot, exactamente, Jimena. ¿Qué nombre era el nombre de, le decían la viuda de Clicquot, ¿no? Pero ¿qué nombre tenía? ¿Cómo se llamaba? La viuda de Clicquot. El otro fue Pierre Perignon. Es correcto también, Anaí. Entre ellos dos fueron los principales bases del perfeccionamiento del método de Champenois, ¿sí? La que se dedica a agregar el remouage, el removido de las lías en los pupitres, es la vía de Clicquot, llamada Barbe Nicole Ponsardin, ¿sí? Barbe Nicole Ponsardin, correcto, Lisette. Barbe Nicole Ponsardin fue la vía de Clicquot la que agrega este procedimiento al método de Champenois para limpiarlo, y aparte le coloca etiquetas a los vinos. Los vinos no tienen etiquetas. Ella les coloca las etiquetas a los vinos y se da, gracias a esto, una exportación importante del champán. ¿Ok? Ya se empieza a conocer todo el mundo, se valora y se vuelve tan grande como hasta el día de hoy. El principal, el que se dedicó principalmente a la perfección de este procedimiento fue Pierre Perignon, ¿no? Entonces, dos importantes, no todos lo hicieron cada quien, se ayudaron entre ellos. Primero, Pierre Perignon, se dedica en general, a hacer las bases de la fermentación carbónica en botella, y también agrega corcho a las botellas, ¿ok? Barbe Nicole Ponsardin, o la vía de Clicquot, es la que perfecciona el procedimiento de remouage y agrega etiquetas, ¿sí? ¿Quién fue entonces Jean-Antoine Chaptal? Otro francés importante. La chaptalización, ¿no? El creador de la chaptalización. ¿Y qué es, Roberto? Creo que era, bueno, que lo mencionaron en otra clase, no sé si estoy en lo correcto. Era agregar, no sé si azúcar o alcohol. Es que no agregar recuerdo. azúcar a la fermentación para que alcance el nivel necesario, ¿no? De acuerdo. Se le agrega azúcar y Jean-Antoine Chaptal es el autor, y gracias a su nombre recibe el nombre de chaptalización, ¿sí? Agregar azúcar al mosto para darle el nivel necesario. Ahora, ¿quién fue Jean-Eugène Charmat? Que venimos hablando también de todo esto. Charmat. Jean-Eugène Charmat. Apréndense estos cuatro personajes importantes. Pues fue el creador del método de Charmat, ¿sí? O también conocido como Grand Bas, ¿sí? O QB. ¿Ok? Jean-Eugène Charmat perfecciona el método de Charmat, que es en segunda fermentación, pero en un tanque de acero inoxidable bajo presión. ¿Ok? Y de acuerdo. Ahora, ya que estamos en el método Charmat, díganme ejemplos de vinos que están elaborados con este método. Por el método Charmat. Uy, se fue la luz. A ver si no se corta. Ah, seguimos por aquí, ¿no? ¿Sí me escuchan? Fue la luz un segundo. Sí, sí. Ok, gracias. A ver, Roberto, ¿ya tienes ganas? Gracias, gracias. Ejemplos de vinos hechos por el método de Charmat. Una pista. La mayoría son italianos. Gracias, Anaí y Jimena. Brandon Uriel. Prosecco es uno de los vinos espumosos hechos por el método de Charmat. Perfecto. ¿Otro? Ya me lo había dicho. Asti. Andrea Naid. Asti. Y el último, el Lambrusco, ¿no? El Lambrusco feo dulzón, que también está hecho por el método de Charmat, algunos por el método gasificado, pero más por el método de Charmat. Muy bien. ¿Quién me dice ahora qué es la diferencia entre un vino espumoso y un vino de aguja? ¿En qué se diferencian? Un vino de aguja y un
vino espumoso? Creo que a uno se le agrega gas carbónico, ¿no? ¿A uno se le agrega gas carbónico? No. Ambos lo obtienen ambos son, bueno, tienen burbujas, pero se lo obtienen de manera natural. El que le agregan gas carbónico. Ajá, a ver. El vino espumoso tiene burbuja, pero no tiene la calidad que el espumoso. Tiene menos presión. Exactamente, tiene menos presión, tiene una burbuja de menor calidad y como lo dice Ana María, los de aguja tienen las burbujas más pequeñas y de menor calidad. Eso es correcto, ¿eh? La calidad de las burbujas son más finas, como lo dice Brandon Uriel, en los vinos espumosos, ¿ok? Ejemplos de vinos espumosos, ya vimos el champán, el cava, el Franciacorta, los cremant, ¿sí? Esos son con el método tradicional. Método de Charmat, ¿sí? O Granba o Cuvée. Prosecco, Asti y Lambrusco, principalmente, ¿sí? Italianos. A los italianos les gusta hacer estos vinos. No son tan caros y son como para, sí, ¿no? Como para cuando tienes que darle vino espumoso a mucha gente, ¿no? Ok, y los vinos de aguja, ¿sí? Que en el caso, ¿cómo le llaman a los vinos de aguja en Italia? Aparte me dicen cómo le llaman en Francia y cómo le llaman, no se los he comentado todavía, pero en Estados Unidos le llaman pearl wine, ¿ok? Pearl wine. Pero ¿cómo le llaman a los vinos de aguja en Francia y cómo le llaman a Italia? De aguja le llaman en España. ¿Cómo le llaman en Francia y cómo le llaman en Italia los vinos de aguja? Los famosos. Frizzante en Italia. Correcto, Ana María. Muchas gracias. ¿Y en Francia? Frizzante en Italia. Los frizzantes son vinos de aguja. Sí tienen burbujas, pero no tan finas, ni tan pequeñas como en el caso de los vinos espumosos. Cuando pensemos en un vino espumoso, hablemos de mayor cantidad. En Francia les llaman pétillant. Muchas gracias, Lisette y Jimena. Frizzante en Italia, pétillant en Francia, en España y en países como de habla hispana, vinos de aguja, y en Estados Unidos, pearl wine. ¿Ok? Pearl wine. Muy bien. Vamos bien, ¿sí? Ahora, sabemos que hay vinos importantísimos espumosos como el champán, ¿sí? Que tienen sus leyes demasiado estrictas para la elaboración de este tipo de vinos. Ahora, recuérdenme por favor el rendimiento de mosto que voy a obtener de tantos kilos de uva. De tantos kilos, ¿cuántos litros puedo obtener? No le puedo sacar más, no le puedo hacer un prensado demasiado fuerte a la uva para elaborar el champán. ¿Por qué? Porque necesito un mosto de calidad. Y parte de esta legislación para elaborar champán es que tiene un rendimiento. ¿De cuánto es este rendimiento que podemos sacar? Por cada 4.500 kilos de uva, ¿cuántos litros podemos obtener? 4.500 kilos de uva, ¿cuántos litros obtenemos de esos 4.500? 2.500 litros. 2.500 litros, Fer, exactamente. Eso para los vinos de champán. Ahora, Fer, recuérdame por favor cuál es el rendimiento general de los vinos tranquilos. ¿O quién me recuerda? ¿Cuántos kilos de uva necesito para elaborar un litro? Digo, una botella estándar. Ya sea de vino tranquilo, ¿no? ¿Cuáles son los vinos tranquilos? Vinos tranquilos, vinos tranquilos. Está papa, ¿no? Por cada kilo de uva vamos a obtener una botella de 750 mililitros de vino tranquilo. ¿Ok? Es una botella estándar. 750 mililitros. Para elaborar una botella necesitamos en general aproximadamente 1 kilo de uva. En el caso de los champán, pues el rendimiento es mucho menor, ¿sí? Por cada, digamos, por cada 4.5 kilos, vamos a obtener 2,5 litros de champán. ¿Ok? Entonces, apréndense eso porque les voy a preguntar ahí cuánto... ¿Puede repetir de nuevo lo del champán? Sí.
O sea, si por cada 4 litros, digo, por 4,5 kilos, 4 kilos, 500 gramos de uva, solamente le puedo sacar 2,5 litros de mosto a esa uva. No más. ¿Ok? Muy bien. Vamos bien. Ya hablamos de rendimiento. Remoche. Ok. Estamos acá con vinos tranquilos, ¿sí? Por favor, me recuerdan la clasificación de los vinos. Una de ellas son los vinos tranquilos. ¿Cuáles son las otras clasificaciones de los vinos? ¿Qué otros tipos de vinos hay? En lo que lo piensan, voy a conectar la computadora porque se está acabando la batería. Clasificación de los vinos. A ver, ¿los escucho? ¿Cómo se clasifican los vinos? Andrea, espumoso, encabezado y tranquilos. Es correcto. Y falta una más. Los dulces naturales. Dulces naturales. Muchas gracias, Elizabeth. Y perdón, ¿cómo? O cosecha tardía. Unos de ellos son los cosechas tardía. De acuerdo, vamos a hablar de estas clasificaciones. Dice Ana María. Blancos, chacolí, espumosos, generosos, de aguja, tintos, cava y rosados. Ok, ahí está como una mezcla entre todos estos, ¿no? Porque los principales son 4. Tranquilos. ¿Cuáles son los tranquilos? Blancos, tintos y rosados. Vinos tranquilos. Sencillo, ¿no? Vinos espumosos, ya hablamos de ellos, ¿no? Hay vinos espumosos, método tradicional, método Charmat, vinos de aguja, ¿sí? Que no es lo mismo, está como entre tranquilo y vino de aguja está como entre tranquilo y espumoso, ¿no? Entre ese punto. Ahora, están los encabezados, también llamados generosos o fortificados, ¿sí? Aquí me voy a quedar tantito en los encabezados. De los países de los que hemos visto hasta el día de hoy, platíquenme de los vinos encabezados importantes de cada país. Vinos encabezados o fortificados o generosos, que es lo mismo, de cada país. Tienen denominación de origen. Hay en Portugal, hay en España, hay en Francia, hay en Italia. Creo que en la de Portugal es Oporto, ¿no? ¿Oporto? ¿Hay más aparte, Ay, Elizabeth? espéreme. Sí. Espéreme. Sí, el Oporto es uno de ellos. ¿De acuerdo? En España, ¿cómo? Perdón, Ángel, ¿te corta un poco? ¿No? ¿Te arrepentiste? No se escucha. El Jerez en España, correcto, Ángel. Tenemos Oporto en Portugal, Jerez en España, Marsala de Italia. En Francia, ¿cómo se llaman los vinos generosos de Francia? El más popular. Porque hay otros. En Francia, ¿Es el vino amarillo? el vino amarillo es uno de ellos. ¿Hay otro? El vino amarillo es uno de ellos. Banjuls, exactamente, Ana María, muchas gracias. El Banjuls en Francia. Y en Portugal faltó uno también, aparte del Oporto. Bueno, de hecho 2. Está el de Setúbal, que puede ser fortificado dulce. Vinos fortificados de Setúbal en Portugal. Y otro importante de Portugal. ¿No? Generoso, importante en Portugal, aparte de Oporto. Madeira, ¿sí? Recuerden, Madeira de Portugal también es generoso. Muy bien.
Estábamos hablando de vinos generosos, vamos a hablar del Jerez. Muy importante el Jerez. Tienen distintos tipos de jereces dependiendo la crianza, ¿ok? ¿Qué diferencia hay de los finos, los manzanillas, los amontillados, los palo cortados, los olorosos? ¿Cómo se distinguen principalmente? Es por este tema de la crianza, pero ¿cuáles pasan por qué crianza? El fino, ¿por qué crianza pasa? El manzanilla, ¿por qué crianza? El amontillado, ¿por qué crianza? Los finos y los manzanillas son de la biológica y lo que es los olorosos, palo cortado y dulces, es de la oxidativa. ¿De acuerdo? ¿Y los amontillados? Ay, espérenme. Es una combinación, sí, es una combinación de la biológica con la oxidativa. Correcto. Muchísimas gracias, Elizabeth. No dijiste una palabra que no fuera correcta. Digo que incorrecta. Es tal cual nos lo dice Elizabeth. Dice Anaí Guadalupe. Amontillados, crianza biológica. Al inicio, después pasan por crianza oxidativa. ¿Sí? Aumenta en los amontillados el nivel de alcohol, desaparece el velo en flor y pasa ya después por una crianza oxidativa. ¿Ok? Pinos y manzanillas, crianza biológica. Hay velo en flor. No son tan oxidados, pero tienen mucha complejidad. ¿Ok? Los colores son claros, pero tienen una complejidad importante que el propio velo en flor le da a este tipo de vinos. Amontillados pasan biológica y oxidativa. ¿Sí? Primero biológica y después la oxidativa. Después, los que pasan por oxidativa, palo cortado y olorosos, y también los dulces. ¿Con qué uva se realiza en general los vinos de Jerez? En general. ¿Con qué uva? Y de una vez me dicen las uvas con las que se utilizan para hacer vinos de Jereces dulces. Palomino, muchas gracias, Anaí. Palomino para los Jereces en general. Y para los vinos de Jerez dulce. Y de una vez me responden también de dónde provienen los mejores manzanillas. ¿De qué subregión de Jerez provienen los mejores manzanillas? Brandon, Uriel, Pedro Jiménez y Moscatel. ¿Ok? Para hacer Jereces dulces se puede utilizar solita la Pedro Jiménez, solita la Moscatel o una combinación. Muchas gracias, Brandon, Ana María y Anaí. Y Pedro Jiménez y Moscatel. De acuerdo. Palomino para el Jerez en general. Para los dulces, Jereces dulces, Pedro Jiménez y Moscatel. Hasta allá vamos bien. ¿Qué más? Ah, ¿de dónde vienen los Jereces manzanillas más exclusivos, los más importantes, los de mejor calidad? De Sanlúcar de Barrameda, los manzanillas. Muchas gracias. Jennifer y Brandon y Andrea y Mónica. Muchas gracias. Sanlúcar de Barrameda. Si estamos pensando en un Jerez de calidad manzanilla, hay que pensar en Sanlúcar de Barrameda. Muy bien. Vamos bien, ¿no? Tiempo también. Ok, ya hablamos del Oporto, del Madeira, del Setúbal, del Banjuls, del Marsala y del Jerez. Viene un montón de uvas, ¿eh? Un montonal de uvas. De distintos tipos de denominación de origen. Les voy a preguntar con qué uva está hecho. Entonces, ahorita vamos a hacer un recuento. Y antes de hablar de las uvas, díganme de algunas formas en las que conocen a la Tempranillo en España. Dependiendo de la región, la conocen de distinta forma. ¿De qué formas conocen a la Tempranillo en España? Es una de las uvas que tiene más nombres en general. ¿Cómo se le conoce la Tempranillo? Aparte de Tempranillo. Tinto del país, correcto. ¿Y en dónde la conocen así como tinto del país? Ajá, Elizabeth. Tinto fino. Tinto fino y tinto del país, ¿cómo se la conocen? ¿En dónde? Castilla y León. Castilla y León. Y por Y en ejemplo, Castilla y La Mancha se le conoce como Sencibel. correcto, en La Mancha como Sencibel. Muy bien. ¿De qué otra forma conocen a la Tempranillo? Vamos bien. En Toro como tinta de toro, Toro, tinta de toro, ¿de acuerdo? Ribera de Duera,
Ajá, Tinta de país o tinta fina. sí. Y en La Rioja como tempranillo. En la roja como tempranillo. Muy bien. También la llegan a conocer en otras regiones como tinta aragonesa o ul de Yeve, ¿no? Pero estas son las importantes. ¿Cómo conocen la tempranillo en Portugal? ¿Cómo se Como llama? tinta Roriz. Tinta Roriz, exactamente. Tinta Roriz en Portugal. Y, por ejemplo, ¿qué vino se elabora con esta uva tinta Roriz, Brandon? La conocen un montón de nombres. Por ejemplo, tinta Roriz. ¿Cómo utilizan la tempranillo en Portugal? Le llaman tinta Roriz. ¿No? Los Mateus, ¿no? Los Mateus se elaboran rosados con tinta Roriz. Muy bien. A ver. Ok. A ver, ¿qué tal si voy a dividir aquí conforme los voy viendo en mi pantalla y les voy a preguntar una uva y ustedes me van a decir con cuál? A Jorge Espíndola me va a decir qué uva es la principal tinta en Beaujolais. ¿Ok? Andrea Nair me va a regalar la uva principal con la que se elabora el Oporto. José Roberto Carlos me va a decir la uva tinta más importante de la Borgoña. ¿Sí? Fernanda Hernández me va a decir con qué uva se elaboran los vinos Sancerre. Sancerre. Noemí, ¿con qué uva se elaboran los vinos Chablis? Brandon, ¿con qué se elaboran los Polifumé? Ángel, ¿con qué se elaboran la uva tinta principal de el norte del Ródano? ¿Sí? Del Valle de Ron. Valle de Ron. La uva tinta importante en el norte del Valle de Ródano. Elizabeth nos va a decir con qué uvas se elaboran los Madeira. ¿Con qué uvas se elaboran los vinos Madeira? Carla Vanessa, ¿con qué uvas se elabora el Prosecco? A ver, los voy a escuchar. ¿Ya estás listo, Jorge? A ti te tocó Beaujolais, uva importante en la región de Beaujolais, Jorge. Beaujolais. Creo es una uva francesa. Ajá. Y ¿qué vino se prepara? ¿Con qué uva se producen los tintos de Beaujolais? ¿Con qué uva? A ver, déjalo, busco en mi libreta. A ver, una ojeada, Jorge. Beaujolais, en Con Francia. las Gangmay. Con la uva Gamay, correcto. Ándale, Uva Gamay. Gamay. Por ejemplo, en el caso de los Beaujolais Village o Beaujolais Nouveau, ¿no? En general, vinos tintos bastante frescos, con poca intensidad, de poco tiempo de guarda, ¿sí? Son vinos de pronto consumo. Beaujolais. Muchas gracias, Beaujolais. Jorge. Ok. ¿Son vinos Premier? ¿Premier? No. ¿A qué te refieres? No, son vinos jóvenes, ¿no? Beaujolais Nouveau, vinos de pronto consumo. ¿Ok? Ok. Gracias, Jorge. Gracias. Andrea, ¿con qué uva principalmente se elabora el Oporto? No sé si sea la Toriga Nacional. La Tóriga Nacional principalmente. ¿Con qué otras, aparte de la Tóriga? Tinta Roriz, Ujú, Toriga Francesa, y de sí, las blancas tenemos a Malvasia Fina, la Malvasía fina y Tinta Barroca. la tinta barroca. ¿Ok? También para los tintos. Muy bien, muchas gracias, Andrea.
para la elaboración de portos, la principal, la más importante, la Touriga Nacional. Y también otras como la tinta Sao, tinta Barroca, la tinta Roriz o la Touriga francesa. ¿Ok? Muchas gracias, Andrea. José Roberto Carlos, la uva más importante tinta de la Borgoña. Roberto, ¿estás por acá? Este dato importantísimo. Si nos Sí, topamos... perdón, se cortó, ¿Sí? profe. Ok. No sé si, bueno, si no mal recuerdo, no sé si es la Pinot Noir o la Chardonnay, no sé cuál de esas dos. De los Borgoña. tintos es la Pinot Noir. Pinot Noir. ¿Correcto? Sí. La Pinot Noir. Si tú te topas con un vino que te diga apelación Bourgogne Contrôlée, o sea, que viene de la Borgoña y es un vino tinto, la mayoría de esa uva, o puede ser que sea la única que tenga ese vino, va a ser Pinot Noir. ¿Ok? Ok, sí. Sí, si tú compras uno de Beaujolais, como en el caso de Jorge, que está dentro de la Borgoña, en ese caso son Gamay. ¿Sí? Hay algunas subregiones que pueden llegar a utilizar una combinación entre la Gamay y la Pinot Noir, pero principalmente en toda la Borgoña, la tinta importante es la Pinot Noir. Muchas gracias, Roberto. Fernandita, recuérdanos con qué uva se elaboran los Sancerre y dónde se producen. Los Sancerre. Si no estoy mal, es con la Sauvignon Blanc. Correcto. ¿En dónde se hacen, Fer? Ay, sí. Ay, eso no me pregunté. ¿En Francia? Sí, pero ¿en qué subregión francesa? No recuerdo bien. No te preocupes, del Valle del Loire, ¿de acuerdo? Okay. Del Valle del Loire se producen vinos importantes, blancos, a partir de la uva Sauvignon Blanc, los Sancerre, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Noemí, recuérdanos con qué uva te pregunté la Chablis, ¿es verdad? ¿Me puedes repetir, perdón? Te pregunté la uva Chablis, ¿no? Digo, los Chablis, ¿con qué uva se elaboran? Con uva Chardonnay. Uva Chardonnay, ¿sí? ¿Dónde se encuentra la región de Chablis, Noemí? En la Borgoña. En la Borgoña, ¿sí? Entonces estamos hablando de vinos que tienen mucha especificación en su etiqueta de dónde provienen. Estamos hablando de vinos de muy buena calidad. En el caso de los Chablis, se elaboran con Chardonnay, ¿de acuerdo? De la Borgoña. Como nos estaba platicando Roberto, que no sabía cuál es más importante, si la Pinot Noir o la Chardonnay. La Pinot Noir para los tintos y en la Borgoña, para los blancos, la Chardonnay, como en el caso de los vinos que se producen en la subregión de la Borgoña, los Chablis. Muchas gracias a Brandon. A Brandon le tocó Polifumé. ¿Con qué se elaboran los Polifumé? Con la Sauvignon Blanc. Con la Sauvignon Blanc. ¿Y de dónde se producen? Del Alto, ¿qué? Alto Loira. Del Alto Loire, ¿sí? De la parte norte del Valle del Loire, ¿ok? Muchas gracias. Al igual que los Sancerre, Polifumé y Sancerre son vinos de Loire y elaborados con la uva Sauvignon Blanc, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Ángel le tocó Polifusé. ¿Con qué uva se elaboran los Polifusé, Ángel? Sí fue la Polifusé. Ángel. Polifusé. ¿Estás por acá, Ángel? Es que Ángel tiene un poquito de problemas con el micrófono. Ángel. ¿No? Bueno, si no, para no perder tanto tiempo. Ángel le tocó Polifusé. Se elaboran con la uva Chardonnay, ¿ok? Polifusé también se elabora es una subregión de la Borgoña también. Entonces, en la Borgoña recuerden que las uvas importantes es la Pinot Noir y la Chardonnay. En el caso de los blancos,
los Chablis con Chardonnay y los Polyfusé, ambos elaborados con Chardonnay. Elizabeth, por favor, a ti te tocó la uva tinta importante del Ródano, del norte del Ródano, ¿sí? Recordemos que el Ródano se va a dividir como en dos grandes zonas, el norte y el sur, ¿no? En el norte se dedican a hacer vinos más monovarietales, ¿sí? A veces tienen combinación con otras, pero hay una que es la máxima, importante. ¿Cuál es, Elizabeth? Me había tocado el Madeira. Ah, ¿te tocó Madeira? Sí, ¿A quién le tocó entonces el Ródano norte? ¿A Carla? A mí me tocó Prosecco. ¿A ti? ¿No le dejé a alguien el Ródano norte? Ah, fue Ángel, ¿no? Creo. Bueno, si no se los menciono de una vez para no perder tanto tiempo. El Ródano norte. La uva más importante del Ródano en la parte norte es la Syrah. Como en el caso de los Hermitage o los Crozes de Hermitage, ¿sí? En el norte se hacen como más de este tipo. A veces le pueden incluir un copage con Viognier, ¿sí? Pero la más importante de las tintas es la Syrah. En la parte sur del Ródano se dedican a hacer más copage, ¿sí? Como en el caso de los Châteauneuf-du-Pape, ¿sí? Esta subregión, Châteauneuf-du-Pape, que se dedica a hacer vinos con una mezcla de uvas, en general se hace con 13 uvas distintas, ¿ok? Dice, disculpe, chef, aparte de que no sabía, tengo problemas con mi conexión. No te preocupes, Ángel, no hay problema. A ver, entonces, ahora sí, me regreso con Elizabeth. Le tocó Madeira. Sí, es con la uva Malvasia. Malvasía, ¿y cuál más, aparte de la Malvasía? Ay, Ay, empieza con C. Es que lo que pasa es que tuve que salir ahorita y no. Permítame. ¿pero sí te acordaste? ¿Por pura memoria? Mande, no, es que como estoy en mi casa y tenemos gas, vendemos gas, tocaron y bajé corriendo y ya no vi el otro nombre. Ah, ok, no te preocupes. De acuerdo, para la elaboración de los Madeira, principalmente la Malvasía, pero también se utiliza mucho la uva Boal. ¿Ok? Boal. Gracias, Elizabeth. A ver, y por último, le tocó a Carla la uva para la elaboración de Prosecco. Sí, es la uva clara. Uva clara, es la más importante para la elaboración de uva de vinos espumosos Prosecco. De acuerdo, muchas gracias. A ver, entonces, si nos topamos con un Valpolicella, ¿con qué uva está realizado? ¿Qué me dice, por favor? Un Valpolicella, ¿con qué uva la hacen? Los hacen. Hay distintos, ¿no? Están los amarones de la Valpolicella, los Valpolicella Ripasso, Valpolicella genéricos normales, Valpolicella normal. Se utiliza una uva en particular. ¿Cuál es? El Italia, Valpolicella. ¿No? Se la van a aprender muy bien. La Corvina Veronese. ¿Ok? Jorge, la Corvina y Jennifer, muchas gracias. A ver, recuérdenme, en España, en la región de Navarra, ¿sí? Se dedica mucho a la producción de vinos rosados, principalmente, en Navarra. ¿Qué uva es la principal para elaborar estos vinos rosados? En la región de Navarra, en España. Garnacha. La garnacha, Andrea. ¿Y de qué forma la conocen en Francia, la garnacha? Muchas gracias. Andrea y a Jennifer, que nos dice garnacha. ¿Cómo se le conoce la garnacha en Francia? Hay distintos tipos de garnacha incluso. Hay garnacha blanca, garnacha tinta, garnacha peluda. Se escucha chistoso, pero garnacha, hay como 5 garnachas distintas. ¿Cómo se le llama la garnacha en Francia? Muchas gracias, Lisette. Se le conoce como Grenache. ¿Ok? De acuerdo. Grenache
Es lo mismo que garnacha. La conocen como garnacha en España y en Francia como Grenache. A ver, incluso aquí, por ejemplo, en México se producen Grenache y se producen garnacha, ¿sí? Esto es en general por dónde proviene la vid, de dónde tuvieron la vid para plantarla aquí. Si tiene un origen más francés, la llaman Grenache. Y si tiene un origen más español, en otros países, que no sean en estos lugares, pues es porque la llaman garnacha porque la vid es muy probable que provenga directamente de España. ¿Ok? En España, ¿qué tipo de vinos y con qué uva se elaboran principalmente en la región de Rías Baixas? ¿Cómo se elaboran los vinos? ¿Qué tipo de vinos son y con qué uva? ¿Qué tipo de vinos? Rías Baixas. Ujú. Es con uva albariño, ¿no? Muchas gracias. ¿Y qué tipo de vinos son, Carlita? Pues Albariño también nos dice Jorge. vinos blancos. Correcto, vinos blancos bastante frescos, ¿no? En general. Los vinos blancos de Rías Baixas principalmente se elaboran en esta región, que es un poco más fría y pues se elaboran este tipo de vinos en general, blancos, bien perfumados de uva albariño. En la región del Piamonte, ¿sí? Se elaboran dos vinos bien importantísimos, el Barolo y el Barbaresco. Ambos están hechos de una sola uva. ¿Con qué uva están elaborados los Barolo y los Barbaresco? Del Piamonte. Vinos bien importantes. Mucho escándalo por acá. Barolo y Barbaresco. Con Barbera. Llegan a utilizar la Barbera, pero no es la principal. La principal. Tinta de los Barolo y de los Barbaresco. La Barbera sí, en general es importante en Italia, pero hay una más importante para la elaboración de estos vinos. De los Barolo y de los Barbaresco. Jimena, muchas gracias. Uva Nebbiolo, ¿ok? Que incluso aquí en México también se producen vinos muy buenos a partir de esta uva. Uva Nebbiolo. Y por último, ¿quién me dice en la Toscana con qué uva se elaboran los vinos Chianti? Y un montón de uvas, ¿eh? Eso sí, apénansela todas, toditas. Los Chianti, ¿con qué uva producimos los Chianti? La Sangiovese. Sangiovese, Brandon, muchas gracias. La Sangiovese, uva importantísima en Italia, que se está dando ahí un quien vive con la Nebbiolo para hacer la uva tinta varietal por excelencia de Italia. ¿Ok? ¿De acuerdo? Uva Sangiovese principalmente. A veces con la Canaiolo la llegan a utilizar, pero la mera es la Sangiovese. Ok. Por último, vamos a platicar de la crianza por barrica, la clasificación de crianza por barrica que tienen los vinos españoles. Si yo les hablo de un vino que es denominado tinto reserva, ¿cuánto tiempo pasó en una barrica? Aproximadamente. Para llamarse reserva, ¿cuánto tiempo debió haber pasado en una barrica de roble? De 12 a 18 meses. De 12 a 18 meses, correcto, Brandon. Muchas gracias. Roberto, recuérdame cómo se denominan los vinos que pasan menos de 6 meses en una barrica. Yo sé que tú lo sabes bien. Creo que son los jóvenes. Jóvenes, pero los que Añaza. pasan poquito tiempo en la barrica tienen un nombre en particular. Principalmente en Castilla y León, en regiones como Ribera del Duero y Toro. ¿No? Menos de 6 meses. A veces 2 meses, a veces 3, a veces 6. Son prácticamente jóvenes, pasan poquito tiempo en una barrica,
Tienen como lo bueno de dos mundos, ¿no? La juventud y un poquito de complejidad de la madera. ¿Cómo, Elizabeth, perdón? ¿Frescos? Secos nos referimos a un vino. ¿O cómo, perdón? Frescos. Frescos. Frescos nos referimos a un vino que tenga como bastante acidez. La acidez va a ser a un vino bastante fresco, ¿sí? Pero en la clasificación por barrica, si tiene menos de 6 meses, son jóvenes, pero ¿cómo se les denomina? Principalmente en Ribera del Duero y en Toro, es donde hay ese tipo de vinos. Crianza debe estar entre 6 meses y 12, Jimena. Los crianza pasan entre 6 meses y 12 en la barrica. Pero si pasan menos de 6 meses, no se pueden llamar crianza. ¿Cómo se denominan? Vino roble. Roble, Andrea, muchas gracias. Son vinos roble los que pasan menos de 6 meses. De 6 meses a 12, crianza. De 12 a 18, reserva. Y más de 18, gran reserva. ¿Ok? En general, los vinos blancos y los rosados no pasan mucho tiempo en barrica, ¿sí? Va a depender más. En general van a estar como entre 6 y 12 meses, no más. ¿Por qué? Porque un vino blanco y rosado no soporta tanto la barrica. Requiere de taninos para poder pasar por este paso en barrica. Entonces, lo que importa más en una clasificación de vinos, rosados y blancos, pues en general van a pasar mínimo 6 meses, ¿sí? Pero va a depender también del paso que tenga en botella. Lo que me interesa más es que se aprendan los de los tintos. ¿Por qué? Porque hay más probabilidad de que se encuentren con un tinto con barrica que un blanco con barrica, ¿ok? Los blancos y los rosados se disfrutan más jóvenes. ¿Por qué? Porque necesitan esta característica de ser, pues, un poco ácidos, ¿no? Que tengan esas tonalidades frescas que nos comenta Elizabeth, ¿ok? Ya le dimos así como una vueltecita a los temas, ¿sí? Les va a tocar interpretar etiquetas, ¿sí? Ya hablamos de los vinos generosos, ya vimos de los vinos generosos de cada país, datos importantes de cada país, viene un montonal de uvas, vamos a hablar de los vinos más importantes de Francia, denominaciones de origen, deben de aprenderse la clasificación, por ejemplo, de España, ¿sí? ¿Qué vino está en la cima de la pirámide de la clasificación de España, por ejemplo? ¿Cuáles son los más importantes? Los de mayor calidad en España. Denominación de origen protegida. La denominación de origen protegida no son los más importantes. Sí son importantes, pero no son los más importantes de toda la clasificación. Las denominaciones. Vinos de pago. Correcto, Carla. ¿A qué se refiere un vino de pago? ¿Qué significa eso? Vamos bien. Vinos de pago, eso es así como lo máximo, ¿no? ¿No? ¿Qué es un pago? ¿A qué se refiere la palabra pago? Que tiene un excelente clima. Que tiene, es un viñedo, particularmente que tiene un excelente clima y que solamente lo tiene él solito. ¿Ok? Entonces es tan importante que las vides van a reflejar mucha diferencia al respecto de toda la región, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente tienen su microclima para ellos solitos. Entonces es a lo que se refiere un vino de pago. Hay una clasificación española que es para vinos todavía mucho mejores que los pagos, ¿sí? Que se refiere a los vinos de pago calificados, pero hasta la fecha no existe ninguno. No hay, ¿ok? ¿Por qué? Porque las regiones que tienen denominación de origen calificada no tienen ningún pago, ¿ok? ¿Qué regiones tienen la denominación de origen calificada en España? ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿Cuántas son? Creo que una es La Rioja, ¿no? Una es La Rioja. ¿Y cuál más, Roberto? Uno es La Rioja. Y la otra es la Priorat. Y el Priorat. Priorat. Correcto. Carla, Elizabeth. Priorat. Muchas gracias también, Noemí. El Priorat y La Rioja son las únicas dos regiones en España que tienen la denominación de origen calificada, ¿sí? Entonces está, por ejemplo,
tienen que aprenderse así como cuáles son más importantes que otros, ¿no? Hasta abajo, los vinos de mesa, ¿no? ¿En qué parte se encuentra, por ejemplo, qué tan importantes son los vinos de la tierra? ¿Qué tan importantes son los vinos con indicación geográfica protegida? ¿Qué tan importantes son los vinos denominación de origen calificada, vinos de pago calificados? ¿Ok? Entonces, apréndanse la clasificación. Todos son como muy similares las clasificaciones, si se han dado cuenta. Sí, en general hay como vinos básicos, hay vinos que tienen ya, gozan de determinada denominación de origen, que es en la mayoría de ellos vinos de muy buena calidad, ¿ok? La hay en España, en Francia, en Italia, en Portugal, los países que vimos. Vimos las clasificaciones, pero tienen que recordar cuál es más importante que otras, ¿ok? No te preocupes, Anaí, si te hace falta estudiar, ya casi terminamos con los temas, revisas por favor la grabación, ¿ok? Que todo salga bien. Ok, clasificaciones. Si yo, por ejemplo, les pregunto, tengo un vino, ¿sí? Que dice, cuídate mucho, Anaí. Dice la clasificación francesa que es apelación Médoc Contrôlé. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga esta clasificación. Apelación Médoc Contrôlé. Si nos topamos con un vino que diga esto, ¿a qué se refiere? Ya hace un rato creo que Andrea nos dijo, ¿no? Estábamos hablando cuando estábamos al principio de Burdeos. La apelación es de origen. Si es un Médoc, apelación Médoc Contrôlé, ¿de dónde viene? ¿Con qué uva se maneja en esta región? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya vamos a empezar a interpretar bien las etiquetas. ¿No? Pues el Médoc es una subregión de Bordeaux, ¿no? En Burdeos. ¿Sí? Si nos topamos con un vino que nos dé cada vez más especificaciones del lugar de donde proviene, es un vino de mejor calidad, ¿de acuerdo? El Médoc está dentro de Bordeaux. Si nos topamos con un vino que diga simplemente apelación Bordeaux Contrôlé, pues quiere decir que no es de tanta calidad como que viniera de una subregión. ¿Ok? A ver, ¿sí se entendió o lo dibujo? Lo voy a dibujar. Que quede bien clarito esta parte. Uy. Por ejemplo, estamos en Burdeos, ¿no? Imaginemos que esta mancha así rara es Burdeos, ¿sí? Si tenemos la apelación, sí, Bordeaux Contrôlé, quiere decir que viene de alguna parte de aquí, de todo Burdeos, en general, ¿sí? Vimos que tiene varias subregiones, y las subregiones tienen subregiones, ¿sí? Si cada vez nos encontramos con una subregión más chiquita, el vino va a ser de mayor calidad. Por ejemplo, si tenemos la apelación Médoc Contrôlé, pues simplemente es una parte, ¿sí?, de Bordeaux. Dentro del Médoc hay más subregiones, ¿no? Por ejemplo, está el Haut-Médoc, ¿sí? Está Médoc, Haut-Médoc, el Médoc, Pauillac, está, sí, Pauillac, no me acuerdo de todas. Son como 7. Tenemos subregiones. Todavía es de mejor calidad, ¿no? Si tenemos la apelación Pauillac Contrôlé, ¿no? O la apelación Margaux Contrôlé. Sí las vimos, ¿no? Todavía de mejor calidad porque todavía nos está diciendo de qué en específico, ¿no? Como en el caso de los que son los mejores, los Premier Grand Cru Classé,
ya no vienen de una subregión, ya nada más vienen de un solo lugar, de una sola bodeguita, ¿no? Ya te hablan de un chateau, ¿sí? Por ejemplo, Chateau Lafite. T-A-U, Lafite. Lafite. Y es un vino muy particular, ¿sí? Solamente viene de una bodega, de un chateau. Esto es muy específico, es un vino de magnífica calidad, ¿sí? Entonces, mientras más específico sea esta información, de mejor calidad es. Si nada más dice, por ejemplo, vino de Francia, ¿sí? Vino de Francia, pues no tiene tanta calidad como uno de Burdeos, ¿no? Y uno de Burdeos no tiene tanta calidad como una subregión de Burdeos, como el Medoc, ¿sí? Y el Medoc no tiene tanta calidad como una subregión del Medoc, ¿sí? Y ya los mejores, pues son de una bodeguita muy particular, como en el caso de los Premier Grand Cru Clase. Jorge Espíndola. Sí, o sea que es como una cebolla va entrando uno más a una capa, más fino se va haciendo y de más calidad. Me gustó la comparación, es como una cebolla, exactamente, mientras más Ay, para que toda la raza se la sepa. Sí, correcto, es como una cebolla. Mientras más la peles, más es de calidad el vino, ¿sí? Y así hay varias subregiones en las regiones, ¿no? Vimos el Valle del Loire que tiene subregiones, ¿no? La Borgoña que tiene sus subregiones, ¿sí? El Champagne tiene sus subregiones. Burdeos tiene sus subregiones. Entonces, mientras más específico sea, es de mayor calidad, ¿sí? A lo mejor les pongo, compara estas dos etiquetas y dime cuál es de mayor calidad, ¿no? O ordénalas de mayor a menor en su calidad. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿dudas más o menos? ¿Hasta ahorita sí quedó claro? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, cualquier cosa, por favor, todavía tenemos el viernes para que me lo hagan saber. ¿Ok? Ahora, sí, prácticamente es todo lo que hemos visto. ¿A qué país la conocen como Enotria en la antigüedad? Enotria, ¿qué significa Enotria? ¿Y a qué país se refiere hoy en día? Enotria. Estoy seguro que ya después de este curso van a ser unos expertísimos en vinos. Espero. ¿A qué país se le conocía en la antigüedad como Enotria? Italia. A Italia, Jorge, padrísimo, ¿no? Entonces apréndanse así como, pues esto es importante. Muchas gracias, Jimena. A Italia, ¿de acuerdo? No alcanzamos a ver Alemania, ¿sí? Pero, bueno, antes de empezarlo, tenemos todavía 25 minutos, aunque sea a ver las generalidades. Les voy a platicar para la cata del día viernes, ¿sí? Ya para ese entonces, creo que nada más que hace falta Jimena Lizama y yo, ¿sí? Que nos lleguen los vinos. Pero estoy seguro que ya van a llegar antes del viernes y entonces vamos a realizar la cata el día viernes. Cualquier cosa, Jimena, me escribes, ¿no? El día jueves, sí, no tengo vino, ¿no? Ya vemos cómo le hacemos. Y ¿qué voy a requerir? Les dieron una copa, vamos a utilizar esa copa. Todavía no sé qué vino vamos a elegir para la primer cata. Yo creo que va a ser el Oppenheimer, ¿sí? Sí, que estamos viendo Alemania, para conocer un poquito ya de los vinos en Alemania, ya en boca. Y les voy a pedir entonces que pongan hielo en su congelador. Vamos a necesitar un poco de hielo, vamos a estar un, un lugar donde puedan poner hielo, agua y el vino para enfriarlo. No lo vayan a enfriar antes, ¿sí? Quiero que lo prueben así como está, para que vean la diferencia de la temperatura de servicio, ¿no? ¿Por qué se requiere en varios casos enfriar el vino? Que sepan cuál va a ir más frío que otros. Y no nada más, vamos a necesitar nada más este envase, ya sea un topper o un bote, que entre la botella, que entre agua y que entre hielo, ¿sí? Lo vamos a hacer con cronómetro y vamos a ver como cuánto tiempo tarda en enfriarse un vino de este tipo.
Y en general así lo vamos a hacer con todos, ¿no? Para que tengamos ya como la temperatura ideal y que ustedes lo vayan calculando, ¿sí? Para que sepan más o menos cómo servir los vinos. En este caso, de estos vinos alemanes se requieren que estén bien fríos. Pero en lo que estamos platicando, pues lo podemos enfriar. Les voy a decir, a ver, todos al mismo tiempo, vamos a poner el vino, para que en general tengamos como la misma experiencia. ¿Ok? Entonces, hielo, agua y un envase. Vamos a necesitar la copa, su copa bien limpiecita, procuren no lavarla con jabón, solamente con agua. La trapeen muy bien con su trapo de granité. Y que no tenga pelusa, que no tenga nada, ¿sí? Que esté limpiecísima para que podamos catar. Espero que también tengan, varios de estos vinos estoy seguro que son de abre fácil, ¿sí? Y en el caso más del Oppenheimer, porque hasta los grandes Oppenheimer, los de botella estándar, son de taparrosca. Entonces creo que ese es también de taparrosca. Pero, les quiero, vamos a hacer un ejercicio de que sepan bien cómo descorchar. ¿Por qué? Porque yo lo voy a hacer en la primer clase, ¿sí? Y a lo mejor uno de ustedes. Pero en el resto de las clases voy a poner a uno a que destape, a que descorche su botella. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo tienen que hacer en la cata final. Necesito que aprendan bien, bien, bien a descorchar y a dar el servicio del vino. Entonces, el trapo, la copa, descorchador, agua y hielo y un botecito para enfriarlo. Y ya, ¿sí? Ya lo demás, con eso es lo que necesitamos. No necesitamos nada más. ¿Hay alguna duda? Creo que lo único que no va a poder va a ser Ángel, que ya me ha comentado, pero lo va a realizar en su casa. Por eso vamos a tomar como hasta el cronómetro y todo para saber cuánto tiempo va a estar frío. Lo vamos a probar a hacer así caliente para que vean al tiempo, para que vean que no es tan agradable que si lo probamos fresco. ¿Sí? Les voy a enseñar a catar ya bien, bien, bien. Ustedes me van a compartir su experiencia y yo la mía. Y vamos a hacer ya después una retroalimentación. Y recuerden que tienen que llenar un formato de cata con fotografía y todo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso me la tienen que mandar al final. De todas las catas que realicemos, me van a mandar una recopilación de estos formatos de catas con toda la información bien detallada, pero bien detallada. ¿De acuerdo? ¿Noemí? ¿Sí? ¿Ya no? ¿Alguna duda? Aquí. ¿El formato de cata lo va a mandar usted como lo quiere Ah, o es libre el formato? si quieren, yo les doy una propuesta, se la subo en los anuncios de Blackboard para que se basan y si quieren lo imprimen y lo van haciendo como a mano, ¿no? Y ya después lo hacen bonito en digital y todo. ¿Sí? Para que también tengan ya directamente lo que se compone principalmente una cata. Que lo tengan ahí impreso. Yo, por ejemplo, yo lo tengo impreso y a veces, ¿Lo puede mandar, volver a repetir? Es que se trabó el video, perdón. perdón, sí, les doy una propuesta de formato de cata. Está todo hecho chicharrón. Pero, por ejemplo, yo tengo aquí un formato y, o sea, como para 3 vinos, ¿no? Le pueden hacer por los dos lados para no desperdiciar también mucho papel ni nada de eso. Aquí viene, entonces ustedes ya lo pueden imprimir y lo van llenando como a mano, ¿no? Lo más a detalle posible y ya después lo pasan a computadora, ¿no? Y ya para que lo vayan haciendo, que no se les junte, porque si se les junte, pues van a tener mucho trabajo al final. Entonces que vayan haciendo sus fichas de cata y llenarlas, ¿de acuerdo? Muy bien, les paso, lo subo a Blackboard en ¿cómo se llama? Los anuncios. Ahí les pongo, ¿de acuerdo? Para que sepan, para que tengan ahí en qué basarse para hacerse su ficha técnica de cata. Le ponen ya ustedes, fotito y que esté así como, hasta una propuesta de maridaje. Lo que esté bien trabajado, ¿no? Que sea una cata bien profesional. Dice, yo le puedo mandar mis reportes a su correo por las tardes, ya que trabajo, los reportes de las catas me lo van a mandar hasta el final del curso, casi ya cuando hayamos catado todos, Ángel. Toda una recopilación de las catas. Entonces, váyanlos guardando y ya al final, cuando les dé el entregable, me lo mandan todos juntos, bien hechecitos. ¿Ok? Ese vale 10 puntos, esas fichas técnicas de cata. 10 puntos de toda la calificación final. Ahora, ¿dudas? ¿Algo más que quieran agregar? Tenemos poquito tiempo, pero podemos empezar a platicar de Alemania, ¿no?
¿Algo que quieran agregar? El examen es el próximo martes, en 8 días. Si hay dudas, o sea, repasen, por favor, de lo que platicamos hoy, en sus, también de sus apuntes y de las presentaciones que les he subido, que me faltó la de Portugal, pero se la subo hoy. Y si tienen dudas, por favor, tienen hasta el día viernes para aclaremos todas estas dudas. ¿De acuerdo? Apréndense mucho de las uvas, de lo que hemos visto, de lo que platicamos el día de hoy. Muy bien, Jorge. Jorge Espíndola. Sí, chef, yo tenía una pregunta, no es como del vino, pero es más, ese quería ver qué diferencia tenía una copa de cristal a una de vidrio. Ah, excelente pregunta. Sí. A ver, yo, por ejemplo, tengo, híjole, no tengo la de vidrio, pero les voy a dar la exactamente la. ¿Mande, perdón? Nada más también le iba a preguntar si la que nos dieron que es de cristal o es de vidrio. La verdad no sé, pero lo más probable es que sea de vidrio, pero funciona. La verdad es que funciona. Les platico qué pasa para que ya lo vayan conociendo. Esta, por ejemplo, es una copa de cristal, pero las de vidrio en general son menos porosas molecularmente, ¿sí? Entonces, imaginen, en sí el diseño de la copa está hecho para hacer una cámara de aromas, ¿no? Está cerrado de arriba y gordito de abajo, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando tú oxigenes no se escape todo, ¿no? Si tú haces el ejercicio en un vaso, tú pones vino en un vaso, no despierta tanto este tema de los aromas. ¿Por qué? Porque se escapan, se van directamente hacia arriba. Entonces, en este caso, sí se van hacia arriba, pero como está más cerrada la boca de la copa, pues se mantienen. Ahora, la diferencia entre una copa de vidrio y de cristal es que el cristal es más poroso molecularmente. Entonces, cuando estamos haciendo la oxigenación, ¿sí? Que el vino está navegando así por las paredes de la copa, en el caso de las copas de cristal, pues tienen esta acción como si fuera una lija, ¿sí? O sea, como si el vino estuviera en una superficie más porosa. Entonces se van a romper más rápido las moléculas aromáticas. Eso es para las de cristal, pero tampoco es una diferencia así abismal que digas, no manches, es 10 veces más aromático que el vidrio. No, la verdad es que no. O sea, también el oxígeno va a entrar en una de vidrio, se va a adherir a la copa. Por ejemplo, parte de la fase visual de la cata es girar la copa para que el vino pase por las paredes y que tenga una adherencia del alcohol, porque también lo vamos a medir, lo van a ver cuando lo catemos el próximo viernes. Entonces, es más fácil que se adhiera a una copa de cristal por este tema de la porosidad a una de cristal, de vidrio, ¿sí? Pero no pasa nada, o sea, también no son diferencias que digas, no, o sea, no puedo catar si no es en una de cristal. La verdad es que no. Y si quieren, pues, si tienen ustedes, por ejemplo, una de cristal y una de vidrio, pueden hacer la diferencia. Nomás puede que sea de vidrio. Las de cristal son un poquito más caras, la verdad. Pero funciona, la verdad es que funciona muy similar. Esta que nos dieron, la verdad, parece como de cristal, chef. ¿Sí? ¿Es delgadita? ¿Delgadita? ¿O sí, sí es delgadita. No, okay. Sí es delgadita. Si me trae una el chef, la voy a revisar y les digo, porque estoy seguro que fue la misma, los que nos mandaron a dar a todos. Entonces, pero de que se puede dar, incluso ustedes pueden catar en un vaso, pero no es la misma experiencia, y sí, es necesaria como la anatomía de la copa para que no le pasemos temperatura al vino, de nuestra temperatura corporal, y pues que tenga esta anatomía de cámara aromática, ¿no? Dicen, es vidrio, Jocelyn, no pasa nada, o sea, les digo, no es tan distinto, ¿sí? Y lo bueno es que también vamos a tener como, o sea, puedo hacer yo aquí directamente en la clase la diferencia para que lo noten, ¿no? Y vemos cómo se desarrolla una copa de cristal y una copa de vidrio. O sea, se ha vuelto tan intenso este tema de la copa que incluso hay como diseños particulares para cada uva, ¿no? Hay una copa para la Chardonnay, una copa para la Merlot, una copa para la Cabernet Sauvignon. Pero, o sea, no sé.
ya uno prueba el vino y se da cuenta de que no tanto se define por ese tipo de temas, ¿no? Sino más por el trabajo del vino que hay inmerso directamente, de lo que hemos platicado en general, ¿no? De la temperatura del clima, de qué tipo de vendimia tiene, de las características del suelo, el proceso de elaboración. Todo eso en realidad es algo que sí marca una diferencia más en el vino que una copa, la verdad. Les soy sincero. Hay personas que se han dedicado como a hacer ese tipo de marketing para, no, yo tengo la copa ideal para este vino, ¿no? Incluso, sí hay bodegas que dicen, no, te vendemos el vino y te vendemos la copa, porque en esta la experiencia es más, ¿no? No son payasos, ¿no? O sea, es simplemente una copa. La anatomía es importante, eso sí. La anatomía de la copa sí es importante. Pero tanto así como el material, la verdad es que no tanto, es un poquito más así como de entre finura y ya. Pero funcionan ambos. Jorge. Ya por última, oiga, chef, y el vinito que vamos a degustar el viernes, ¿como con qué lo podemos catar? Ah, otra cosa, qué bueno que lo dijiste. Sería interesante que cada uno en sus casas, tuviera así como algún alimento, ¿sí? Para que realicemos como un ejercicio de maridaje, ¿no? ¿Qué les recomiendo que ustedes tengan para este tipo de ejercicios de maridaje? Que tengan algo, o sea, que tengan alimentos distintos. Por ejemplo, que tengan algo dulce, algo que sea ácido, algo que sea grasoso, ¿sí? Algo que sea carnoso, tal vez, ¿no? Entonces que tengan como distintas cosillas. A lo mejor lo tenemos en el refri, ¿no? Tenemos a lo mejor un pedazo de queso panela, o a lo mejor tenemos un pedazo de queso Gouda, o un pedazo de queso de cabra, ¿no? Que luego, para preparar el sándwich, luego llegamos a tener, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Oppenheimer, pues tenemos así como un vino bastante fresco, ligeramente, dulzón, ¿no? Es como abocado, tiene esa tonalidad dulce. Entonces, ¿con qué lo acompañarían ustedes? Así como yo les he preguntado en cada tipo de vino que nos topamos en las etiquetas, ¿con qué se les antoja? Eso es así como, yo me acuerdo que estaba estudiando, así como de, ¿ya hay algo que sea como riguroso probar? Y la sommelier que me estaba educando en ese tiempo, o sea, tú nada más piensa con qué lo acompañarías, ¿no? ¿Con qué se te antoja? No vamos a catar. Teníamos una cata así como de vinos blancos, una de vinos rosados, una de vinos cabernet, una de así, ¿no? Entonces, ¿qué se les ocurre, no? A lo mejor tienen por ahí un sándwich, ¿no? Un sándwich de ensalada rusa con pollo, o un pedazo de pizza, o a lo mejor tienen una galleta, un pedazo de queso y un pedazo de ati, ¿no? O sea, realmente es así como muy, muy versátil. No gasten mucho, ¿sí? O sea, no es necesario realmente, con lo que tengan, y ya lo vamos platicando, ¿no? Por ejemplo, Jorge, ¿qué tienes, no? Pues yo tengo un pedazo de pizza hawaiana, ¿no? A ver, sale, prueba el vino, prueba la comida y dime qué experiencia tienes. No, pues a lo mejor se realzó el aroma, tropical con el sabor de la piña, o a lo mejor la acidez me ayudó a limpiar como esta parte de la grasa del queso, de la pizza. Entonces vamos a ver qué experiencia tenemos. Ustedes, ahí sí, con lo que tengan en su casa y con lo que más o menos imaginen que puede funcionar, ¿no? A lo mejor tienen, no sé, un sándwich de salpicón, o un sándwich de queso, o un sándwich de jamón de pavo, ¿no? Entonces, que no sea tan complicado. Si pueden tener como variedad, está padre, ¿no? A ver, a lo mejor con lo dulce, hay mejor experiencia que con lo ácido, ¿no? A lo mejor tengo un pedazo de piña y un pedazo de ate. O, ¿qué puede ser? Una fresa, jitomate, eso sí, no. Les recomiendo que el jitomate no es muy maridable. Y tampoco chocolate, ¿sí? Porque luego también, va a ver con chocolate, es que el chocolate en general tiene como mucha intensidad y siempre opaca el vino. Pocos son los vinos que van bien con chocolate. Entonces piensen, ¿no? Si tenemos un vino joven, no muy complicado, ligeramente dulzón, ¿con qué se les antojaría? ¿Sí? Esta parte también de que tengas varias cositas, es de que lo puedas hacer como en un bocadillo. Por ejemplo, tienes una galleta salada, un pedazo, le embarras queso de cabra, ¿no? Le pones un poquito de una fruta o un poquito de ate y tienes así como una bomba de distintos sabores, ¿no? Entonces, a ver, lo pruebas con el alimento y el vino, a ver cuál es el sabor que destaca, ¿no? ¿Qué es lo que mejora o qué se empeora, ¿no? Vamos a hacer ese ejercicio, porque en general, pues no hay reglas.
Las reglas es parte de la imaginación. Hay cosas que sí no se llevan con ciertas cosas, pero es también de mucha lógica. ¿De acuerdo? ¿Sí más o menos quedó esta parte? Ya no vimos nada de Alemania, no nos engañemos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o algo que quieran agregar antes de que nos despidamos entonces? No, profesor. Lo amamos, profesor. Chef, Gracias. yo tengo nada más una duda. A ver, Roberto. Entonces, los Premier Grand Cru Clase son los que vienen en la imagen de la diapositiva 30 de PowerPoint. No me acuerdo exactamente, pero recuerden que hay Gran Cru Clase en todas las regiones, ¿sí? Pero los más importantes son los de Burdeos, ¿ok? Hay Premier Grand Cru Clase en Borgoña, hay Premier Grand Cru Clase en Champagne, hay en todas las regiones, pero de los que nos compete más, de los más importantes, porque son de los vinos más importantes de todo el mundo, son los de Burdeos. Entonces recuerden que son 5 y hay uno blanco, Chateau d'Yquem. Eso sí, necesito que se claven con esos, porque de los otros hay uno. Es lo que es a los que me refería, a los Chateau. Sí, esos. Es que no sé exactamente qué diapositiva y qué presentaciones, pero del Margaux, Lafite, del Latour, el Monton Rothschild y el Haut-Brion, apenas sé todo lo importante de esto. De qué subregión pertenece del Medoc, las diferencias, lo que vimos prácticamente el día de hoy. ¿Sí? Que necesitaba que lo dejara claro. ¿Ok? Otra preguntilla por allá. Hagan como un memorama. Yo me acuerdo que me aprendí eso con memorama. Hice unas tarjetas, las recorté así, en una hoja. Puse, por ejemplo, Chianti, ¿no? Chianti y al otro lado, la uva con la que está hecho, Sangiovese, ¿no? Entonces la vas aprendiendo, ¿no? Ya cuando las que te sabes, las vas quitando y te quedas con las que te cuestan, ¿no? A ver, ¿con qué uvas hacen el Oporto? Touriga Nacional, ¿no? Ya te lo sabes, lo quitas. ¿Con qué uvas hace el champán, ¿no? ¿Con qué uvas? Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay, ¿no? Sale. ¿Con qué uvas hace el cava? Con Charelot para allá de Macabeo, todavía me lo sé. Entonces me sirvió como ese ejercicio de memorama para cosas que son de memoria directamente, que se te quede pegada a la memoria. Es como un ejercicio muy bueno que a mí me ha funcionado. Entonces les puede funcionar también a ustedes. ¿Sí? ¿Qué más? Sí, eso. Es mucho de lógica en general. Mucho de lógica. Que sepan, por ejemplo, si tienen champán, aparte de qué uvas, ¿con qué método? ¿No? Método champenois. Si tienen prosecco, ¿con qué método? Método Charmat, ¿no? Si tienen jerez, ¿qué tipo de vino es? Es generoso. Es un vino generoso, está hecho con uva palomino. Los jereces dulces, generoso, pero con uva Pedro Jiménez y moscatel, ¿no? Entonces apréndanse todos esos datos importantísimos. Que, o sea, no sé, es como lo importante de cada uno, ¿no? ¿De dónde son los jereces manzanilla más importantes? De Sanlúcar de Barrameda. Vinos, ¿qué uvas están hechos los vinos rosados en general de Navarra? ¿No? Grenache, o garnacha, ¿no? Se llama garnacha en España. Entonces, son datos que ya cuando se topen con los vinos, ustedes ya lo van a saber, ¿no? Ustedes, pues yo me acuerdo que los de Navarra, Grenache. ¿Y cómo es la uva Grenache? No, pues no es muy dulce, tiene carácter, es fresca a la vez, tiene un nivel de acidez medio alto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya ustedes, ya que también probamos los vinos, les va a ayudar a darse cuenta de que ya todo tiene que ver con el vino, porque ya por fin lo vamos a probar. Y pues va a ser bueno, porque vamos a empezar con Alemania. Yo me acuerdo que ese vino fue de los primeros que caté en mi vida. Entonces, pues es como para iniciar. ¿Va? ¿Algo más? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, todo bien. ¿Ya ahora sí todo bien clarito? Ahí estúdienle, por favor, porque a lo mejor sí viene pesado el examen. No sé hacer exámenes sencillos, perdónenme. Pero de que lo van a aprender bien, ¿no? Espero que les sirva mucho esta información en su vida. Ya pueden decir, ay, no, pues yo soy catador de vinos, ¿no? No sé cómo, una vez, un sommelier que también me educó, de los primeros, que lo tengo muy marcado porque aprendí mucho de él, y después como que tuve mucho seguimiento con él porque yo trabajaba en una tienda de vinos y después iba a él a pedirme recomendación de vinos, ¿no? Entonces era increíble porque
pues sí, como que se va compartiendo todo este asunto, ¿no? Van saliendo vinos nuevos y te pregunta, a ver, un vino barato y bueno, ¿no? Sí, ¿de dónde lo quieres, no? La clase es de Estados Unidos, y así. Entonces, yo me acuerdo que me dijo una vez, porque estaba como yo muy nervioso en este asunto porque sentía que no sabía tanto. Y me dice, realmente mucho de esto es que se lo crean, ¿no? Si no te lo crees realmente, no lo puedes demostrar. Entonces, también es un consejo que me sirvió mucho y que se los comparto a ustedes, créansela, ¿no? A veces que vamos a decir alguna barbaridad, también tenemos que admitir los errores, pero créansela, ¿sí? Si ustedes piensan que nunca van a descubrir un aroma, no lo van a encontrar, ¿no? Entonces, echen a andar su imaginación, sus recuerdos, ¿no? Tengo aroma piña, tengo ahí un aroma tal, ¿no? Reconozco que este vino tiene un nivel de alcohol tal también, ¿no? Créansela, intenten ser muy seguros de sí mismos, ¿ok? Jorge Espíndola. Oiga, chef, ¿y cuál fue su punto donde dijo, quiero ser catador, quiero estudiar esto en lo de la viticultura? ¿Quién sabe, oye? Porque yo no sabía que me iba a dedicar a esto, pero porque yo soy licenciado en turismo, ¿no? Estoy especializado ¿cómo se llama? En administración de empresas turísticas de alimentos y bebidas. Yo quería ser chef como todos ustedes, pero yo no tenía los recursos para estudiar en una carrera, de paga, ¿no? Porque no es una carrera que sea de manera pública. Entonces, cuando yo pues estaba investigando y que estaba ahí en la prepa, pues dije, no, pues ¿qué se le parece, no? Turismo y está enfocado como a los alimentos y bebidas y te enseñan varias cosas y todo. Ya fue directamente en la carrera que la primera vez tuve coctelería y vitivinicultura, ¿no? Entonces hacemos cócteles, catamos vinos, te das cuenta de un montonal de cosas y ya me gustaba el vino para entonces, ¿no? Desde más chavito, mi papá tenía así como, si llegaba a comprar vino, y yo era joven, ¿no? O sea, como unos 12, 13, me ofreció una copa de vino y mira, pruébalo, a lo mejor no te gusta, pero se te va a hacer como el gusto, ¿no? Podría hacerte el gusto. Y pues sí, ¿no? Llegué a la escuela, ya me gustaba el vino y ya lo empiezo a apreciar ya de verdad como es. Te das cuenta de todos los temas, lo relacionas una cosa con la otra, te das cuenta que hay vinos buenos, que no tan buenos, que para qué son cada uno, ¿sí? Y ya llegó un momento en el que me apasionó tanto el tema que me puse a un montonal de cursos. Ahí en mi escuela también tenía la virtud de que los cursos eran gratuitos. Entonces, sí gastaba porque tenían que pagar como por clase como 200 pesos, ¿no? Pero por, por pagar los vinos, ¿no? Porque no nos los daban. Entonces, catábamos muchos vinos y me empezó a encantar. Esto me llevó a que me relacioné con personas, me dieron trabajo de este tema de los vinos, todavía conocí más de los vinos y pues ya no me puedo zafar de ello. Hasta ahorita que pues me encuentro con ustedes compartiendo todo este conocimiento, ¿no? Entonces, yo no me lo imaginaba, simplemente se dio, creo que es algo que me gusta, es algo que me encanta hacer y que lo seguiría haciendo todo el resto de mi vida, ¿no? Dice, borrachillo, dice, creo que también es parte de eso, ¿no? Porque te das cuenta ya de que no solamente uno bebe por embriagarse, porque pues en general mucha gente ve así las bebidas alcohólicas, pero hay muchas cosas una experiencia detrás que es muy, muy grata, ¿no? Que saber toda esta onda de una experiencia gastronómica combinada con el vino, o sea, son cosas que se te quedan en la mente y que no se te olvidan. Y pues prácticamente es a lo que nos vamos a dedicar nosotros, ¿no? A dar experiencias con la comida. Entonces, pues necesitan también este tema de las bebidas para completar toda la experiencia. Y pues ya de ustedes va a quedar en general a lo que se quieran dedicar, ¿no? A lo mejor alguno de ustedes va a ser restaurantero, a lo mejor uno de ustedes va a ser pastelero, a lo mejor uno de ustedes se inclina por un tipo de gastronomía en particular, a la francesa, a la española, a la mexicana, la que quieran, ¿no? Pero traten de hacer lo que les guste, ¿sí? Porque si no, creo que no van a ser felices en ese punto y nunca van a estar contentos. Entonces quédense con eso, sé que a veces es difícil en este ámbito, es bien complicado, por el tema de mucho trabajo, es matado, es un poco mal pagado, pero es bien bonito, ¿no? Entonces disfrútenlo mucho y pues ya no me quiero gastar más el tiempo de la clase, ya se acabó. Les agradezco mucho su atención, estudien mucho y cualquier cosa me pueden mandar correo o también lo podemos resolver el día viernes, ¿ok? Nos vemos el día viernes listos con sus vinos,
listo con su material y ya, vamos a catar por fin vinos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Se cuidan mucho y se portan muy bien. Salud, chef, buen día. Gracias, nos vemos. Gracias, chef. Buen día. Hasta luego. Gracias, chef. Hasta luego. Gracias a ustedes. Que Hasta les vea muy luego. bien. Gracias, Leonor y Brandon y a todos, a todos. Cuídense mucho. Igualmente, Ana María. Cuídate Nos mucho. vemos, chef. Bye, Jocelyn. Le echan muchas ganas a sus videos también. Yo sé. Bye, bye. Bye. Chao.